Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la prehistoria de España y vamos a hablar también sobre el pueblo de los íberos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Desde los tiempos prehistóricos, la península ibérica ha sido habitada desde hace unos 1,2 millones de años según lo encontrado en la Sierra de Atapuerca, que es un conjunto de montañas situado al norte del municipio de Ibeas de Juarros, en la provincia de Burgos, en España, que ha sido declarado como un espacio de interés natural, un bien de interés cultural y también un patrimonio de la humanidad debido a los importantes hallazgos arqueológicos y paleontológicos que alberga ese lugar. Allí se han encontrado restos fósiles de Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis y Homo sapiens. También se han encontrado numerosos yacimientos de industria lítica achelense, que era la tecnología de piedra originada en el Paleolítico inferior. Cabe destacar que dentro de la industria lítica hay varios tipos de tecnología de piedra que se han encontrado en aquel lugar. Por ejemplo, el tipo olduvayense, el achelense, el musteriense, entre otros. Estos yacimientos fueron los de Torralba y Ambrona, ubicada dentro de la provincia de Soria, o los de las Terrazas del Manzanares, que es una zona arqueológica de Madrid. Otro yacimiento importante es la Cueva de Nerja, ubicada en la provincia de Málaga, donde se ha datado que algunos restos orgánicos de pinturas que hay en aquel sitio podrían tener hasta 42.000 años de antigüedad, por lo que las pinturas que allí se encuentran podrían ser de las primeras obras de arte conocidas en la historia de la humanidad. Más adelante se desarrolló el Neolítico, entre los años 5000 a.C. y el año 3000 a.C. Los restos del Neolítico en la península ibérica datan del año 5700 a.C. Mayoritariamente se acepta que, al igual que el resto de Europa, las culturas neolíticas se desarrollaron de Oriente Próximo y lentamente fueron entrando en Europa a través del mar Mediterráneo, fusionándose con los habitantes más antiguos de cada región de Europa. Algunas de las culturas que habitaron la península ibérica fueron la cultura magdaleniense, la cultura de la cerámica cardial, la cultura argárica y la cultura del vaso campaneiforme, de origen indoeuropeo. Posteriormente, la Edad del Hierro se inició en la península ibérica con la penetración de población y la cultura indoeuropea desde el comienzo del año 1000 a.C. Muchos pueblos habitaron la península ibérica durante lo que fue el mundo antiguo, por ejemplo, los íberos, los tartesios, los celtas y los celtíberos, quienes estaban compuestos por una gran cantidad de tribus. Sin embargo, los orígenes y la composición de los pueblos y las tribus ibéricas es difícil de determinar con seguridad. Por ejemplo, con los vascones o los austures, no se sabe si ellos eran un pueblo preindoeuropeo, es decir, pueblos de la época neolítica anteriores a la llegada de los indoeuropeos, o en el caso de los íberos y los tartesios, no se sabe si ellos eran un pueblo preindoeuropeo, si tenían un origen indoeuropeo, o si su origen se encontraba en las culturas norteafricanas o del Oriente Próximo que habían migrado a la península ibérica. Otra cuestión que hace difícil determinar el origen étnico de estos primeros habitantes de la península ibérica
es que en el caso de los íberos, ellos estaban compuestos por una gran cantidad de tribus más pequeñas que tenían diferentes orígenes entre sí. Aparte de esto, los celtas claramente eran un pueblo indoeuropeo, pero cuando ellos llegaron a la península ibérica, ellos se mezclaron con los íberos y de esta unión surgió un nuevo pueblo conocido como los celtíberos, aunque no se sabe si los celtíberos eran un pueblo propiamente celta o eran íberos que habían adoptado las costumbres celtas. La prehistoria en la península ibérica llegó a su final durante la Edad de los Metales, porque es en este tiempo en el que aparecen varios de los pueblos originales de la península. Y al mismo tiempo es durante la época antigua en la que pues la península va a ser visitada por los griegos, los fenicios, los cartagineses y finalmente los romanos. Así que la época antigua de la península ibérica abarca lo que sería la edad de los metales hasta la caída del Imperio Romano Occidental y la formación del reino visigodo. Vamos a comenzar la época antigua de la península con la historia de los íberos, los cuales fueron un conjunto de pueblos prerromanos que habitaban en el actual Levante español y el sur de la península. Los íberos fueron documentados por los geógrafos e historiadores griegos, pero el origen exacto de los íberos todavía no está claro, ya que las tribus de los íberos, a pesar de que compartían características comunes, no eran étnicamente iguales y tenían varias diferencias entre sí, por lo que se han postulado cuatro hipótesis sobre el origen de este pueblo. La primera es que los íberos llegaron desde diversas áreas a la península durante el periodo neolítico entre los años 5000 a.C. y 3000 a.C., principalmente desde el Mediterráneo oriental, debido a las evidencias arqueológicas, antropológicas y genéticas, por lo que esta hipótesis es ampliamente aceptada. La segunda es que los íberos también podrían provenir de áreas como el sur de Francia y el norte de África, llegando a las costas orientales de la actual España, y de ahí se difundieron por toda la península. La tercera es que los íberos eran habitantes originales de Europa Occidental, siendo los creadores o los herederos de las culturas megalíticas que hay en la Europa Atlántica. No obstante, los estudios genéticos no son concluyentes, pero lo que sí se sabe con seguridad es que los íberos serían más o menos similares a los pueblos celtas que habitaban Europa hacia el año 1000 a.C., los cuales estaban presentes en las Islas Británicas o en la actual Francia. Pero los celtas cruzaron los montes Pirineos en dos grandes migraciones entre los siglos IX y VII a.C. Pero cuando los celtas llegaron en masa a la península, los íberos ya desde hacía mucho tiempo atrás habitaban esa región. Los celtas, cuando llegaron, se fueron mezclando gradualmente con los íberos y así apareció el pueblo de los celtíberos. La cuarta hipótesis es que los íberos eran miembros de la cultura de los campos de las urnas, ya que según la evidencia arqueológica y también lingüística, el parentesco entre las lenguas ibérica, vasca y aquitana podría tener un factor común en una cultura, que precisamente sería la cultura de los campos de las urnas, ya que la cultura habitó precisamente en áreas donde habitaron los íberos. Por otro lado, la cultura de los campos de las urnas
se cree que era un pueblo indoeuropeo, pero no en su totalidad, ya que se cree que era una cultura mixta que tenían en su composición pueblos que eran preindoeuropeos de origen neolítico, originales de Europa, y pueblos indoeuropeos que venían del este. E incluso probablemente llegó a tener tribus de otras culturas prehistóricas de otras regiones de Europa o sus cercanías. Esta hipótesis se considera casi un hecho, ya que la cultura de los campos de las urnas tenía la costumbre de cremar a sus muertos y guardar sus cenizas en urnas. De ahí proviene el nombre de esta cultura. Esta misma costumbre también la tenían los íberos, y un ejemplo de esto es la escultura de la Dama de Elche, que es una escultura ibérica que se cree era un busto de una dama ricamente ataviada, pero con fines funerarios. Por otro lado, los íberos tuvieron contactos con otros pueblos, como por ejemplo los celtas occidentales del centro y el norte de la península. Otro pueblo que llegó a tener contacto con los íberos fueron los fenicios, los griegos, los cartagineses y los romanos. Pero sobre esta ocupación, digamos que externa de la península, vamos a hablar más adelante. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta otro video y muchísimas gracias por su atención.